Hola, mi nombre es Aguilera Hernández Aguilar y hoy vamos a hablar acerca de los elementos psicológicos presentes en la entrevista. En todo proceso psicológico existe la interacción de los seres humanos. En la entrevista entra en contacto el entrevistado y el entrevistador. Con ellos se exponen necesidades, experiencias o transferencias que van revelando de manera inconsciente elementos de nuestra personalidad. Existen diversos procesos o elementos psicológicos que imposibilitan el adecuado abordaje didáctico de la entrevista. Estos elementos se han descubierto y han sido aceptados por múltiples propuestas teóricas al pasar los años. En primer momento tenemos la resistencia, que es una conducta de oposición ya sea frente a un individuo, grupo o algún cambio de la forma de vivir. Existen actos, expresiones, emociones, actitudes o pensamientos que tienen la función defensiva en la personalidad. Esto quiere decir para que la personalidad mantenga y pueda defender su equilibrio. La resistencia bloquea el proceso de obtención de información. Es por ello que el entrevistador debe analizarla o eludirlas para conseguir el objetivo. Bueno, existen diferentes maneras o situaciones. Una de ellas es donde el sujeto calla, donde el entrevistado guarda silencio, no está dispuesto a revelar parte de su personalidad y pues esta información brinda gestos, posturas y acciones para el entrevistador. Al igual está cuando el sujeto no siente deseo de hablar, donde en este momento el entrevistado no tiene que comentar y se explora pues la apatía en el entrevistado. Y la ausencia del efecto al hablar, que son verbalizaciones monótonas y no generan ninguna emoción o sentimiento. También está la postura del sujeto, donde existe una tensión en la postura y se mantiene invariable por un determinado tiempo. La fijación en el tiempo, que se trata de temas del pasado sin querer cambiar al presente o a otro tiempo. Y la fijación a acontecimientos de escasa importancia, donde se centra en sucesos que no tienen gran relevancia en el tema. También se encuentra el evitar temas, que como claramente dice, son evitar dichos temas que al entrevistado le incomoda. La rigidez, que es el intento de formar patrones de los mismos temas en cada entrevista. El aburrimiento, que es la demostración explícita no verbal de señales de aburrimiento. Y también se encuentra la actuación, que es repetir las acciones y emociones en vez de narrarlas. Se intenta alejar de lo que en verdad se piensa y se siente. Considera que no es necesaria la entrevista, igual arguye que no necesita estar y se justifica de manera insistente. Y el sujeto olvida citas, donde de manera inconsciente o consciente evita temas del entrevistado. Su origen de la resistencia se alude a los procesos inconscientes. Pueden ser originadas en mecanismos de defensa, transferencias, tanto en el ello o superyo, u otras fuentes que veremos un poco más adelante. Es fundamental observar al paciente y relacionar estas resistencias que impiden resolver el conflicto. A continuación, la transferencia es cuando la persona inconscientemente transfiere en sus relaciones interpersonales actuales antiguos sentimientos reprimidos o no resueltos. De acuerdo a la teoría psicoanalítica, ocurre de manera natural entre las relaciones de los seres humanos. Traspasamos el afecto o resentimiento a otro. Se muestran 5 elementos comunes en la transferencia, los cuales son la impropiedad, donde el entrevistado manifiesta una leve molestia o reacción impropia ante una situación dada por el entrevistador. La intensidad, que es un sentimiento que excede el conocimiento del mismo. La ambivalencia, que es la existencia de dos sentimientos opuestos que cambian con frecuencia. Los caprichos, que son reacciones transferenciales que suelen ser erráticas y cambian en cada entrevista. Y la tenacidad, que son reacciones que son perseverantes y resisten a ser eliminadas. La transferencia puede darse del entrevistado al entrevistador o viceversa. Es de suma importancia como entrevistador identificarlas para evitarlas o aprovecharlas en el proceso. Existe una calificación donde las transferencias positivas son sentimientos amistosos que expresa el entrevistador al entrevistador.
ya que se siente una actitud gratificante y de amor hacia él. Transferencias negativas, que son sentimientos hostiles o de enojo al entrevistador. Esta suele ser la vivencia de situaciones de cierta manera pues, negativas y del pasado de parte del entrevistado. Y la contratransferencia, que son sentimientos o afectos del desarrollo emocional del entrevistador al entrevistado. Analizar cuidadosamente las transferencias y su reconocimiento ayuda a usarlas, evitarlas o eludirlas al beneficio del objetivo de la entrevista. A continuación, los mecanismos de defensa. Sigmund Freud se dio cuenta que atender a sus pacientes presentaban una intensa y negativa experiencia emocional. A esto lo llamó angustia, la cual se va relacionando con temores neuróticos o reales por el medio de experimentar impulsos irracionales del hecho. Para Freud, la angustia es una molestia natural y amenazante que desequilibra la salud emocional. Por ello creía que se desarrollan ciertos mecanismos de defensa para enfrentarlas, siendo el yo encargado de enfrentar las amenazas y peligros que provoca la angustia. Existen diversos mecanismos presentes que tienen el propósito de reducir la ansiedad e eliminar la carga emocional de la conciencia. Entre ellas se encuentra la represión, que es mantener en el inconsciente ideas, deseos, impulsos, recuerdos que son inaceptables o desagradables, al igual que la negación de disfrutar cosas que se consideran inaceptables. Gracias a ello se previene pensamientos dolorosos o peligrosos que generan ansiedad. La regresión, que es regresar a un nivel conductual frente a una situación que causa ansiedad. Esta suele mostrarse como una conducta infantil o inmadura. El desplazamiento, que es conflictiva, es una canalización del impulso inconsciente. El yo desvía este impulso de manera parcial y aceptable. La racionalización, que el yo busca explicaciones o razones para que el comportamiento sea más aceptable y con ello justificar que sea algo más normal. La negación, que son situaciones donde el sujeto obviamente niega algún hecho. También se encuentra la proyección, donde se atribuye a otros impulsos, deseos o sentimientos que provienen de él y cuyo origen desconoce. La sublimación, que es uno de los mejores mecanismos de defensa que calma la ansiedad, refinando los impulsos primitivos, los cuales dan un reconocimiento social y satisface de manera aceptable los impulsos del ello. La identificación, que es el deseo inconsciente de ser otro, tomando cualidades o características a través de la imitación. La formación reactiva, que es el conflicto entre el impulso y su expresión comportamental, donde el sentimiento real y lo inconsciente es cómo se expresa. Y la fantasía, que son situaciones o cosas que queremos y deseamos que se nos es imposible. Por ello, pues, la satisfacción mágica de cubrir estas necesidades. Continuamos con la ansiedad, que, desarrollado originalmente por la teoría psicoanalítica, presentándose como un miedo primitivo ante una amenaza para nuestro cuerpo o equilibrio psicológico asociado a síntomas de descarga de adrenalina y estableciendo conflictos entre el ello y el superyo. Su origen se centra en el estancamiento del líbido, presentándose desde que nacemos, como el surgimiento a un nuevo mundo y nos aparta, nos aleja de la seguridad de nuestra madre. Para Freud, la ansiedad surge en situaciones en que el sujeto no puede manejar la atención. Por ello, se va dando cada vez más. Su clasificación se va de la ansiedad objetiva, que es un miedo a partir del medio exterior. Esto quiere decir que es un peligro verdadero, algo definido. Este miedo es tal cual advierte al sujeto a escapar de una situación para poder resolver un problema y alentar a nuestro sistema psíquico. La ansiedad neurótica, que es el miedo por parte del yo hacia impulsos que se generan por el ello inconsciente. El yo, al no tener conocimiento de los impulsos del ello, se confunde y experimenta una sensación de peligro latente. La tarea del yo, en este caso, es canalizar los impulsos para mantener el equilibrio psicológico. La ansiedad moral, que surge de las demandas del superyo al yo, ya que este no ha sido eficaz al establecer méritos y éxitos,
Usualmente son establecidos por la sociedad estos méritos y se presenta como autodesprecio, culpa, deseos de castigo, incluso depresión o inseguridad. Por último, tenemos la catarsis, que Freud y Brown se percataron que durante las sesiones los pacientes hablaban de sus problemas y solían acompañarlas de expresiones y acciones emocionales intensas, como llantos o gritos. Al experimentarlas, los pacientes sentían una sensación de alivio en sus preocupaciones. Por ello, la catarsis es un despliegue de emociones o bien una explosión emocional asociado a la narración de un problema, liberando al individuo de la tensión emocional. Suele ser muy común en la entrevista como consecuencia de la relación interpersonal que se da entre el entrevistado y el entrevistador. Como entrevistador, se debe explorar o evaluar estos aspectos de personalidad para poder evidenciar información sin que se desvíe de los objetivos de la entrevista. La resistencia, la transparencia, los mecanismos de defensa, la catarsis, la ansiedad son importantes ya que se encuentran presentes en las entrevistas psicológicas. Los entrevistadores tienen una serie de retos durante la entrevista psicológica. Es importante tener la capacidad de interpretar los elementos psicológicos presentes de parte del entrevistado y como entrevistador, y poder explotar al máximo el proceso de la entrevista. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.